esta hora a pedir al Señor ahí que nos dirija. Ok, bueno, con este aplauso damos la bienvenida a nuestro público que nos mira a través del canal 99 La Respuesta TV. Yo creo que ante la presencia de Dios nadie puede estar triste, sino alegres, porque estamos agradecidos por su obra bendita. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, habla mi corazón. Y si me vas a hablar, yo quiero decirte que quiero ser obediente a tu palabra. No se trata, Señor, de hacer lo que yo diga, sino lo que tú mandas. Señor, aquí estamos en tu presencia. Bendícenos y dirígenos, Señor. Danos esa palabra que necesitamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, vamos avanzando. El tema de hoy es Dios y los pactos. ¿Me están oyendo? Dios y los pactos es el tema de esta hora. Y bueno, yo te pido toda tu atención, que no te pierdas ningún detalle y que te atrevas a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha movido bajo pactos en nuestra tierra y con todo ser humano. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de pactos. Y es importante que te muevas bajo pacto tú también. Entonces, quiero decirte, dando esta definición, el pacto, ¿qué es? El pacto del hebreo berith y del griego diakel, en latín pactum, es un convenio o tratado solemne. Óyeme bien, el pacto es un convenio o tratado solemne, es un acuerdo legal entre dos o más personas. Y esto es en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones. Eso es un pacto. Puede ser entre Dios y el hombre y Dios, y puede ser de hombre a hombre o de varias personas, como el caso del matrimonio, ¿verdad? El pacto que se hace, porque lo que se firma allá en el registro civil es un contrato, pero lo que se hace en el altar es un pacto, y el pacto no se puede romper. Hay pactos que Dios toma muy en cuenta. Miren, es tan importante para Dios los pactos que en el Antiguo Testamento aparece 284 veces. Pactos, la palabra pactos. Y es firme, tan así que aparece 37 veces en el Nuevo Testamento, para que vean lo importante que es para Dios los pactos. Bueno, dirán, ¿y por qué en el Nuevo Testamento menos? Miren, yo no sé. Hay 10 mandamientos en la ley de Moisés, pero solamente pasaron a resumirse en 2 en el Nuevo Testamento: el amor a Dios con todo lo que somos y el amor al prójimo. Y así podríamos ver varias cosas, pero yo te digo, es muy firme esto de los pactos. Los pactos es la forma con que Dios se comunica con nosotros, a través de pactos. O sea, no tienes por qué extrañarte si Dios ha usado esa forma a través de pactos para comunicarse con nosotros. Pacto es una promesa. El pacto es una promesa, y sus promesas no pueden ser quebrantadas. ¿Me estás oyendo? Las promesas de Dios no pueden ser quebrantadas. Amén. La Biblia es un documento de pacto. Es un libro de pactos. El Antiguo y el Nuevo Testamento en realidad son el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ustedes saben, y para quienes no saben, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y si dijimos que es un libro de pactos, entonces aquí está el Antiguo Pacto, que fue hecho básicamente con el pueblo de Israel, y el Nuevo Pacto, que está hecho con todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, siempre que lees la Biblia, estás leyendo el libro del pacto de Dios con su pueblo. Amén. Gloria a Dios. De hecho, la palabra testamento es la palabra que en latín se usa para pacto. Entonces vean qué importante, todo está bajo pacto en el Señor. Hay pactos condicionales, o sea, ¿de qué depende? Pactos incondicionales. Un pacto condicional dependería de la fidelidad de una o ambas personas o ambas partes, las cuales se puede invalidar si una de ellas falla.
Como en el caso del huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán que viviría por siempre, que siempre estaría con él, pero de repente Adán falló y se invalidó el pacto. Ahora hay pacto incondicional, es aquel que no depende de la fidelidad de una o ambas partes, sino que permanece siempre válido. El caso de Noé. Dios hizo un pacto con Noé que jamás nunca volvería a destruir la tierra por un diluvio. Falle o no, de todas maneras Dios ha cumplido. Entonces, pactos condicionales y pactos incondicionales. Ahora, a lo largo de la Biblia y de la historia, nosotros vamos a encontrar 9 pactos que Dios hizo con el ser humano. Y yo quiero analizarlo uno a uno, porque es importante que ustedes sepan. 9 pactos importantes con patriarcas y reyes que Dios estableció, y sobre todo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El número 1 fue el pacto con Adán, al cual se le conoce como el pacto adámico. Y este se dio en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. En Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces este fue el primer pacto que Dios hizo con el ser humano, diciendo que iban a ser benditos y que ellos tenían autoridad sobre toda la creación. ¿Ok? Diciéndole, repito, este pacto queda invalidado cuando Adán peca. Sin embargo, la señal de este pacto fue, ¿qué cosa? Un árbol, el árbol de la vida. ¿Ah? Ese árbol de la vida establecido en el corazón del huerto, Génesis 2:9, testificaba de que estaban bajo pacto. Adán y Eva en el huerto del Edén caminaron bajo pacto, vivieron bajo pacto, hasta el día que ellos decidieron quebrantar el pacto. Pero Dios es un Dios de pacto. Y el segundo pacto fue el pacto con Noé, también conocido como el pacto noémico. Entonces este pacto fue entre Dios y Noé, y la promesa de Dios fue dada a Noé, que nunca más destruiría la tierra por diluvio. Génesis 9:11. La señal de este pacto, ¿cuál es? El arco iris, ese efecto luminoso que ustedes ven precioso. El otro día viajaba yo a Villahermosa y en medio de la neblina estaba saliendo el sol y tomé fotos porque había un arco iris dibujado completito en la carretera, precioso. Y yo me acordé de que eso, aunque tenga una explicación científica, es un pacto de Dios con el hombre que jamás va a destruir la tierra con diluvio. Es un Dios de pactos, bendito el nombre del Señor. Y el siguiente pacto, vamos por el número 3, sería el pacto con Abraham. Bueno, pues si vamos poniéndole nombre, que vaya sonando, no sé cómo se diría, pero es pacto abrámico. Génesis 22:17. Y ahí dice: te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el versículo 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuándo hizo pacto Dios con Abraham? Cuando lo probó, cuando lo hubo probado, cuando fue al monte Moría y no se rehusó en sacrificar o en ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Y aunque no lo consumó físicamente, porque justo cuando él iba a enterrar el cuchillo para degollarlo y ofrecer a su hijo en sacrificio, el ángel de Jehová le habló y le dijo: detente. Y cuando apareció el cordero enredado de los cuernos ahí, y él pudo ofrecer ese sacrificio, pero no lo hizo físicamente, mas en su corazón ya lo había sacrificado, porque estaba decidido. Cuando fue probado en su fe, cuando fue probado en su amor a Dios, entonces Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Bendito el nombre del Señor. El número 4 que aparece en la Biblia es el pacto con Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 24. Dice la Biblia: y se le apareció
Jehová aquella noche y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Ahí está la palabra, te multiplicaré y te bendeciré. Fue el pacto con Isaac. Y luego este pacto lo hizo también con Jacob. Cuando allá Jacob había dormido huyendo de su hermano Saúl, porque había robado la primogenitura, la bendición que le correspondía a Esaú, él la tomó bajo engaño, como dice la Biblia. Sin embargo, allá en medio campo se acostó y usó una piedra de cabecera, y ahí tuvo una revelación tan grande que miró como del cielo a la tierra, vio una escalera y subían ángeles y bajaban, y ahí escuchó la voz de Dios. Bueno, cuando él despierta, cuando él estaba en ese sueño, oye la voz de Dios y le dice, Génesis capítulo 28 versículos 13 al 15, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. De la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estaba haciendo Dios un pacto con él. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Una vez más, este pacto lo hizo trascender primero inicialmente en Abraham, sucedió a Isaac y luego a Jacob. Dice, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Se estaba refiriendo a Jesucristo, bendito el nombre del Señor. He aquí, versículo 15, yo estoy contigo, esa palabra, y te guardaré, palabra de pacto, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bendito el nombre del Señor. Pacto ahora con Jacob. Número 6, el pacto con Moisés, o pacto mosaico. Fue entre Dios y los de Israel. En se les dijo que serían un reino de sacerdotes. Éxodo capítulo 19 versículo 6. Para este pacto las señales fueron las tablas de piedras, las tablas de la ley y los mandamientos escritos. Éxodo 24, 12. Un pacto que Dios hizo, que serían familia de reyes, de sacerdotes, familia de casta real, pueblo escogido de Dios, nación santa. Bendito el nombre del Señor. El número 7 fue el pacto que hizo con Josué. Josué, capítulo, el que él sustituyó a Moisés, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que le dijo el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bendito el nombre del Señor. A mí me gusta mucho esta palabra. Hay muchas promesas en la Biblia. Hay 9 pactos reconocidos en la Biblia. Hay más, pero lo que tiene que ver con toda la raza humana, 9 pactos. Sin embargo, a mí me edifica y me ayuda mucho esta palabra cuando el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que busco del Señor cada día. Amén. El pacto con David, segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16: y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estaba haciendo un pacto eterno Dios con David. Y en todo tiene que ver Jesucristo. ¿Por qué? Porque de la simiente de David, de la tribu de Judá, nacería el Señor. Y él dijo: la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Amén. Y ya antes se le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a través del evangelio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces ese pacto es tremendo, el pacto que hizo con David, prometiéndole que su trono sería estable toda la eternidad. Y en Ezequiel capítulo 37 versículo 24: en el reino del milenio
Dice la Biblia: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Bendito el nombre del Señor. Es el pacto número 8. Y el pacto número 9 es el que tiene que ver contigo y conmigo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Jesucristo vino a este mundo, es entre Cristo y su iglesia. Ese pacto lo hizo Jesucristo con la iglesia. Y yo quiero saber si en esta hora está la iglesia de mi Cristo aquí en este lugar. Quiero saber si alguien que me mira es parte de esta iglesia y está bajo este pacto. Bendito el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Esto consiste en la obtención de la vida eterna. Amén. En él también fuisteis crucificados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 11. Y el 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y vamos a 1 Corintios 11, 25. También ahí habla la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, hablándonos acerca del nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Ahí está el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. O sea que la iglesia, tú y yo, si pertenecemos al reino de los cielos, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, quiero decirte que estás bajo un pacto sempiterno en la sangre de Cristo Jesús. Amén. No sé si me estás entendiendo en esta hora o me estoy explicando bien, pero quiero decirte que Dios es un Dios que se mueve bajo pactos. Dios es un Dios de pactos. Y tú, varón, tú, mujer, tú que quieres ser un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que aprender a caminar bajo pacto. Muchacha, asegúrate que tu novio sea un hombre que viva bajo pacto. No te la creas, porque si tú eres cristiana y no está bajo pacto, lo más seguro es que te va a echar a perder. Ahí está el yugo desigual. Varón, fíjate que la muchacha a quien vas a pretender, a quien vas a cortejar, quien va a ser tu esposa y la compañera de tu vida, sea una mujer que esté bajo pacto. De lo contrario te va a traer serios y graves problemas. Tenemos que aprender esto, pues, caminar bajo pacto. Varón, tú que eres el padre de familia, el responsable del hogar, tú debes de caminar bajo pactos en el nombre del Señor. No puedes vivir al garete. Que tu esposa busque a Dios y lleve a los hijos y los encauce y tú vives como quieras. No, Señor, tienes que aprender a vivir bajo pacto. Mujer, tú que me escuchas, aprende a vivir bajo pacto. Tienes que conocer la palabra de Dios. Aquí está clarito. Tú tienes que aprender a andar bajo pactos con el Señor. Quiero darte algunos ejemplos más. Te digo, hay muchos pactos en la Biblia. Es más, hay gente que se ha agarrado para hablar de pactos y hacer pactos satánicos, pactos malos. Hace un tiempo yo recuerdo que cuando viajaba yo a trabajar ahí en Belén y me iba subiendo a las personas que encontraba yo porque iban allá a su trabajo o a hacer sus compras, y me encontré una persona y le dije: súbete. Se subió y él se creyó que tenía mucha inteligencia y era muy poderoso. ¿Por qué paraste? Pues porque quiero darte el ride, le digo. Vamos, súbete. Se subió. Tras que es que él pensó que por sus poderes yo había parado. No fue que te obligó a alguna fuerza. No, a mí no. Eso lo hago normalmente, le digo. Ya después me vino hablando cosas así raras y luego me dice: y me gusta platicar contigo, me gustaría que hiciéramos un pacto. ¿Un pacto de qué?, le dijo. ¿Qué te pasa? Llegaste demasiado tarde porque tengo un pacto con Cristo, y métete bajo pacto con Dios, si no tu pacto te va a llevar a maldición y a condenación. Ya después ya no sabía cómo hacerle para bajarse rápidamente. Pero hay gente que cree. Una vez estaba yo allá en una colonia del distrito, antes Distrito Federal,
Y llegué a un lugar un poco lúgubre. No me acuerdo qué andaba haciendo, si andaba yo predicando la palabra, andábamos casa por casa, y había unos libros dibujados ahí en la pared que decía el libro, la historia de un pacto. Y era un libro satánico. Y hablaba de varios pactos, textos de pactos con Satanás. Porque hay pactos malignos también que la gente hace. El diablo se ha copiado de todo lo de Dios para cambiar, invertir el sentido y engañar a la gente. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que es un pacto, no sabe lo que es vivir bajo pacto y caminar bajo pacto, ahí se van. Entonces quiero decirte que hay diferentes pactos, pero vamos a hablar de los pactos de la palabra. Vamos a hablar de algunos ejemplos que la gente hizo o vivió en pacto. Y en Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, primero, ahí vemos el pacto por los bienes materiales. Y le dice Moisés al pueblo: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Pactando la economía, pactando los bienes, como a través de tu dinero. Dice: pagarás por ello y vas a hacerlo alegremente, no a regañadiente, no bajo una versión equivocada de la palabra, porque hay gente que se enoja cuando se les habla de esto. Todo está bonito, que te bendecirá Dios, que hará, pero si tú no entras bajo pacto, no va a haber bendición. Pacto de obediencia, pacto de santidad, pacto de comunión. Es más, yo te digo, y a mi esposa hace rato decía, bien emocionada, que los días de más crisis en la economía es cuando Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Yo pensaba, porque estamos bajo pacto. Estamos bajo pacto, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pacté mi vida completa y con ello todo lo que tengo, aún mi dinero. Yo era un estudiante en la Ciudad de México y viajaba a pastorear una iglesia que me quedaba a 2 horas y media de donde yo vivía. Y aún de lo que yo recibía de mis padres y de los que me ayudaban para mis estudios, de ahí yo apoyaba mis diezmos, mis ofrendas, cualquier obra que había que hacer. Tomé una misioncita chiquitita y entregamos una iglesia grande, llena de gente por la gracia de Dios. Y recuerdo que un día regresaba yo un lunes y llego al departamentito que era más chico que aquel cuadro, quizá como aquel cuadro de allá. Ahí vivía yo, en un edificio, y ese departamentito quizá lo hicieron para el vigilante, pero a mí me lo rentaron. Y amanecí sin dinero, pero ni para el pasaje, para la escuela. Yo estudiaba la carrera. Y recuerdo que no me puse triste, sencillamente doblé mis rodillas y levanté mis manos: Señor, gracias por permitirme un buen fin de semana, me gocé contigo, fui feliz y aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte. Y ahí estaba yo sentadito en un sofá que hasta la fecha lo conservamos, y no es porque me guste lo viejo, sino porque se ha conservado muy bien. Alguien me lo regaló allá y bueno, ese es otro tema. Sin embargo, estaba yo sentado ahí cuando llaman a la ventana. Era el cartero, el que andaba en la motocicleta del telégrafo. En ese tiempo se acostumbraba a los giros telegráficos. No había que si la tarjeta, que esto, el otro, no había tarjetas. Y no es que yo sea muy viejo, le estoy hablando apenas de hace rato. Pero llamó, y una de mis hermanas, que jamás en la vida me había mandado un giro telegráfico, me fui caminando y no estaba cerca, como de aquí a Ciudad Pemex, para llegar a las oficinas del telégrafo. Pero antes di la gloria a Dios, levanté mis manos, de veras, y estaba yo contento, gozándome. Si yo de por sí estaba contento por lo que había pasado el fin de semana, recuerdo que esa es una de las pocas veces que recuerdo lo que Dios hizo, que vi gente quebrantada, llorando, y que hablé de la presencia de Dios. Estaba yo gozándome, y esta vez me gocé más todavía. Y recuerdo que al oído me habla: aquí me dijo el Señor, podrás estar sin dinero, pero jamás te dejaré sin comer. Así me dijo el Señor. Yo me fui contento, gozoso, feliz. Caminé hasta el telégrafo, cambié, cobré el giro, y pasaron cosas. Vas a ver. Recién casados, nos amaneció un día donde no había pero ni un peso.
una mesita que por ahí anda destruida ya, era nuestro comedor. Ahora era una casita más chica que donde yo vivía. Ahí era la casa pastoral, ahí era cocina, sala, comedor, baño y recámara. Y amanecimos mi esposa y yo y sabíamos que no había dinero, y mi esposa se puso frente a mí, no había ni para desayunar, y lloramos. Bueno, más bien ella lloró. Se puso a llorar sin decirme nada, y yo me empecé a reír, y sintió ella que yo me estaba burlando. Yo me reía no por burlarme, sino porque yo sabía lo que Dios me había dicho. Y una vez que lloró y se enojó, lloró con más coraje, porque pensó que yo me reía de ella. La tomé de la mano y le digo: mira, es que Dios me dijo esto cuando yo era soltero: podrás estar sin dinero, pero jamás te dejaré sin comer. Y Dios lo sabe, y ella lo sabe. Platicando todavía eso, cuando llaman a la puerta del zaguán allá, había que caminar unos 15 metros, y llaman y abrimos. La hermana Leonor, una mujer viuda. Esa viuda vendía dulces en la salida de una escuela secundaria que había por ahí. Ponía su cajita y ahí vendía diferentes clases de dulces. Y saben, lo que Dios hace, tremendo, precioso. No tengo palabras para describirlo. Solamente gozo en mi corazón y testimonio vivo de lo que Dios hace. Para que sepas que caminar bajo pacto es otra cosa. No es caminar por tu dinero, por tus fuerzas, por tu fama, por tu inteligencia. Caminar bajo pacto con Dios es otro asunto. Entonces nos dice, Dios me habló esta madrugada y me dijo que por 6 meses ustedes no van a comprar comida. Llegó con 2 de esas loncheritas que se enroscan, que se vuelven varias, una de cada lado. Comimos, más bien desayunamos y comimos al mismo tiempo, porque eso fue desayuno y comida, durante 6 meses. Los cuervos llevando de comer al profeta. Eso lo hace el Señor. Y ahora me reía yo de mi esposa, con mi esposa. ¿Ves lo que te dije? No bien habíamos hablado de lo que Dios me había dicho, y Dios estaba respondiendo con sus promesas vivas y verdaderas. ¿Por qué? Porque estamos bajo pacto, bendito el nombre del Señor. Así que hace rato que, hace tiempo que fuimos, ya tiene años que no hemos ido, no sé si 5 años, 7 años que no hemos ido allá, a aquella iglesita donde Dios nos bendijo grandemente. Pero cuando regresamos, la hermana Leonor ya no vendía. No tenía necesidad, sus hijos habían crecido, tenía una casa de 2 plantas y sus hijos la mantenían. Ya estaba grande, ya era una viejita, pero no necesitaba la hermana Leonor. ¿Por qué? Porque también para ella sembró y tuvo recompensa de Dios. Amén. Amén. Y te podría platicar más, pero caminar bajo pacto es otro asunto, de veras. Es un asunto muy serio, y Dios es un Dios de pactos. Y el que entiende esta palabra, el que se somete al Señor, miren, saben de lo que estoy hablando, porque empezará a vivir bajo una aventura de fe. Cuando mi esposa decía esto, de que el día que no hay dinero es cuando mejor comemos, es porque estamos viendo la provisión del Señor. Bendito el nombre de Dios. He visto milagros de parte de Dios porque caminamos bajo pacto. Dile que está a tu lado: aprende a caminar bajo pacto. En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 20 versículo 16, hay un pacto entre Jonatán y David, amigos entrañables, amigos íntimos. Dice que la Biblia que así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de mano de los enemigos de David. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre. Eso fue un pacto de lealtad. Eso fue un pacto de amistad. Toda la vida, dice, toda la vida. Y vaya que pasaron los siglos, su descendencia, no sé si se registre usted que exista todavía, pero quiero decirles que aún se sigue hablando de ese pacto entre Jonatán y David. En Génesis capítulo 24 versículo 2, ahí hay un pacto. Abraham, siendo ya un hombre grande de edad, sabía que no podía darle cualquier esposa a su hijo Isaac, y llamó al mayordomo, al más anciano, al más experimentado, al que había manifestado lealtad a lo largo de su vida a Abraham y a su familia, y le dijo: yo no me quiero morir
sin antes tú me digas y bajo pacto que vas a ir y vas a buscar esposa para mi hijo allá de la casa de nuestra familia. Y dice la Biblia que puso su brazo bajo su muslo para hacer este pacto. Entonces veamos este tipo de pacto. Papá y mamá, algo que te diga esto: haz un pacto con Dios aún para tus hijos, para las esposas de tus hijos, para las esposas ya me enredé, para las esposas de tus hijos y para los esposos de tus hijas. Haz un pacto. Aún eso, ponlo bajo pacto, porque luego se dan cada cosas. Imagínate. Entonces, ponlo bajo pacto en el nombre del Señor. Génesis capítulo 31, versículo 48. Allí hay un pacto entre Labán y Jacob. Labán era el suegro de Jacob y vaya que le había hecho tantas tracaladas. Sin embargo, ese día cuando Dios habló a Labán, cuando Dios le mostró su misericordia a Jacob, que ya venía de regreso, hicieron un pacto de respetarse. Y de acuerdo a la palabra dice, hicieron un majano, varias piedras se acomodaron ahí y dijeron: este majano será un testimonio para que ni yo pasaré para allá a hacerte mal, ni tú para acá. Si vas a pasar, sea para algo bueno, no para algo malo. Entonces, capítulo 31, 48 de Génesis dice: porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos. Muy bien. Si Dios es un Dios de pacto, Dios está dispuesto a pactar con los que no han pactado en este día. Tu pacto sea tu vida. Salmo 55. Dice el Señor así, hablando de todo su compromiso con su pueblo. Y ahora dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A veces al pacto le sigue el sacrificio. De hecho, un pacto con sacrificio es un pacto que agrada. Es un pacto que cobra vida, bendito el nombre del Señor. Tú no puedes decir que has hecho pacto con Dios si no estás involucrado en el trabajo de la iglesia, si no estás involucrado en los proyectos de evangelismo, si no estás involucrado en los asuntos del Señor y estás bajo pacto. No, Señor. Ay, pero es que tengo mucho trabajo, muchos compromisos. Pues sacrifícate por el Señor, porque el pacto con sacrificio agrada a Dios. Con el pacto con sacrificio demuestras que tanto vale el Señor para tu vida, bendito el nombre del Señor. Sigue sonando en mi mente lo que les dije el 24 de diciembre. Si estos tres que caminaron desde lejanas tierras del oriente, que eran sabios, acaudalados de dinero, alguien dice eran reyes, tal vez eran reyes porque llegaron con el rey Herodes, no fueron con el borracho de la esquina, no fueron a preguntarle a aquella persona que estaba allá pidiendo limosna, fueron con el rey y el rey los atendió. Si ellos dejaron todo porque se trataba de ir a adorar al Señor, oye, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? No, pero sí le amo al Señor, mentira. Porque si tú amas a Dios, no te importa el tiempo, la distancia, la lluvia, el frío, el calor, tú estarás ahí porque tú amas a Dios, bendito el nombre del Señor, por encima de todas las cosas. Ahora, eso que condicionan a Dios tampoco, no. Yo dije que iba a amar y servir al Señor siempre y cuando me fuera bien, siempre y cuando mi esposa permaneciera conmigo, pero no quiso, o siempre y cuando me casara con fulanita de tal, pero como no se dio, ya no hay compromiso. No, Señor. O algunos hacen pacto mientras están en necesidad, pero cuando su necesidad fue suplida, su problema resuelto o su enfermedad sanada, ahí te ves. Eso no es pacto. Dios quiere gente madura que conozca lo que es vivir bajo pacto y ande bajo pacto. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Papá, mamá, pacta a tus hijos, páctalos con el Señor. Páctalos con el Señor. A mí no me interesa la profesión de mis hijos. Bueno, hablando ya en términos de jerarquía, de orden.
Sí quiero que sean profesionistas, quiero que sean personas de bien productivo, pero más me interesa que les sirvan al Señor, que amen a Dios, que respeten la ley de Dios, que vivan en santidad y que un día se vayan con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Eso me interesa. Yo he pactado a mis hijos y por ese pacto a veces apelo, Señor, tú sabes, pero yo estoy bajo pacto y he hecho pacto con mis hijos, Señor. Te pertenecen. Pacta tu año. Estamos iniciando, de hecho es el primer domingo del año, ¿verdad? No, es el segundo, el primero ya pasó, es el segundo domingo. Pacta tu año, pacta tus 12 meses del año, tus 365 días, tus 45 semanas del año, páctalas con Dios. Vamos a hacer ese pacto con Dios de santidad, de comunión, de obediencia, de servicio. Pacta tu dinero con el Señor. No le des nada al devorador, no le des nada al diablo. Yo no le doy nada, yo para el Señor, para la obra de Dios. Se va a acercar el murmurador a decirte, pero repréndelo en el nombre de Cristo, porque también, así como es un murmurador, quiere devorarte tu bendición. Tú aprende a caminar bajo pacto, cierra tu oído a lo malo y empieza a meterte con el Señor. Y aún tu economía, páctala con Dios, bendito el nombre del Señor. Es mejor invertir en el reino de los cielos y no en la obra de las tinieblas. Es mejor que inviertas en el evangelismo y no que inviertas después en estar sacando a un hijo de la cárcel porque anda viviendo mal. ¿Ah? Es mejor que inviertas en que se predique la palabra y se ore por los enfermos y no que después tengas que invertir para recuperar tu salud porque tienes una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa, qué sé yo. Joven, señorita, pacta tus estudios con el Señor. ¿Cuántas veces le dije, Señor? De hecho, hoy que estaba arreglándome, yo recordaba que cuando vengo al Señor, mi primer pacto, yo lo puedo llamar pacto, fue que dije así inocentemente: Señor, si paso este examen, yo te prometo ayunar. Eso no era gran cosa, eso era un deber mío. Pero yo en mi inocencia y en mi hambre de Dios le dije: voy a ayunar. ¿Y qué creen? Pasé ese examen. Y de ahí para acá el Señor fue tratando conmigo: joven, pacta tu estudio con el Señor. Pero vive de rodillas, vive bajo pacto, joven, señorita. Dios no te dio la oportunidad de irte a esa escuela, a esa universidad, a esa secundaria, a esa preparatoria para dar mal testimonio. Dios te dio la oportunidad para que tú seas un testigo, una testiga fiel del evangelio de Jesucristo, para que le digas a la gente: yo no puedo participar allá porque estoy bajo pacto con el Señor, bendito el nombre de Dios. Pacta tus estudios con Dios. Pacta tu profesión, tú que eres profesionista, con el Señor, que todo gire en torno a la voluntad del Señor. Amén, aleluya. En términos generales, pacta tu vida, pacta todo con el Señor. Todo lo que eres, todo lo que tienes, páctalo con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Ponte de pie, por favor. Si la Biblia es un libro de pactos, si aquí está el nuevo pacto con su sangre preciosa, bien vale la pena que el pacto más grande lo hagas con Jesucristo, diciéndole: Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón y me meto bajo el pacto de tu sangre preciosa. Esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario es una sangre de un nuevo pacto. Levanta tus manos si quieres hacerlo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, en esta hora agradezco, Señor, que me das la oportunidad de estar aquí. Señor, vengo ante tu presencia para decirte, Dios, que he escuchado en tu palabra que tú eres un Dios de pactos. Y tus pactos son, Señor, verdaderos. El hombre ha fallado a lo largo de la historia, pero tú no fallas, Señor. En esta hora, Dios mío, te abro mi corazón y te recibo en mi vida. Recibo el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús. Oh, hoy me declaro una persona bajo pacto. Señor bendito, si hay algo importante en la vida, sea tu presencia. Por eso, Señor, pacto mi vida contigo. Jamás, Señor, me iré de tu presencia. Jamás me saldré de tus caminos. Estaré contigo siempre, Señor. Padre bendito, gracias, 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 gracias.
Gracias, Señor. En esta hora, Abner, si necesitas acá, yo quiero seguirte diciendo algo más. Sigue ahí en comunión con Dios. Como quisiera tener más palabras para ilustrarte lo que es caminar bajo pactos. Como quisiera que tu corazón fuera conquistado por la presencia de Dios y aprendas a vivir bajo pactos. Porque si Dios es un Dios de pacto, algo va a suceder en tu vida. Tan luego impactes tu vida, tu familia, tu año, tu cosecha, tu primicia, tu economía, tu diezmo, tu ofrenda, tu salud, páctala con Dios. Señor, si me das salud será para servirte, será para predicar el evangelio, será para vivir en obediencia. Pacta tu trabajo con el Señor. Todo lo que está bajo pacto el diablo lo tiene que respetar. ¿Me estás oyendo? Lo que está bajo pacto el diablo no lo puede tocar. Te conviene estar bajo pacto, porque el enemigo respeta, porque no puede. Ahí no puede, está blindado eso. Eso que tú has pactado con Dios está blindado, nadie lo puede tocar. Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitar a alguien aquí que está aquí en el público, aquí en la iglesia, que venga para acá. Que venga para acá. Si vas a pactar tu vida, tu familia. Es más, vengan por familias. Si está tu hijo, está tu hija, está tu esposo, tu esposa, vengan juntos, por favor. Vengan juntos, por favor. Este domingo es importantísimo. Vengan para acá. Voy a pedir a mi esposa, a mis hijos que están aquí. Pasen hasta acá, hasta arriba, para que me ayuden, por favor. Estamos bajo pacto con el Señor. Abraza a tu esposa. Si no están tus hijos, menciónalo por nombre. Quizá ausentes estén aquí, pero en tu mente están presentes. Pacta a tus hijos. Pacta a tus hijos. Pacta a tu familia. Ven y dile: Señor, el Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, en esta hora nos presentamos a ti, Señor. Al abrigo Pactando nuestra vida de gloria contigo. puedo estar. Si me permites vivir, tiene que ser, Señor, para servirte, junto a ti, para adorarte, para amarte, para estar en tu al presencia ver tu contigo. Esta vida que me santidad has dado, Señor, estoy tiene que ser para darte la honra y la maravillado gloria. ante Papá, ti. abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Varón, abraza a tu esposa, Tu mujer, abraza a tu esposo amor y dile: Señor, pongo bajo pacto a nunca mis más hijos. seré Pongo bajo pacto mi igual matrimonio. Pongo al bajo salir pacto de mi familia, este Señor. santísimo lugar. Señor, nacieron para Dios de ser pactos, instrumento de justicia. guardas tus Morada de Dios promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, descanso en tu promesa, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, en esta hora En la queremos intimidad, pactar nuestra vida, al nuestra economía. abrigo de tu Señor, gloria lo que está bajo puedo pacto, el estar. enemigo no lo puede tocar. Así que mi Junto a economía, ti. Señor, está pactada contigo, Al Señor. ver tu Hagamos un santidad, pacto, Señor, estoy entregando lo primero, maravillado Señor, que lo ante primero a ti te ti, corresponde, lo primero a ti pertenece. y tu Dios amor mío, tú que eres abuelo, ya pacta tus nietos. nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de
pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios del pacto, descanso en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. El Señor pone en mi corazón que pactes tu cuerpo. Pacta tu cuerpo. La Biblia dice, ha sido comprado por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Pacta tu cuerpo delante de Dios, porque tu cuerpo y tus miembros no deben de ser prestados como instrumento de iniquidad. Tu cuerpo y tus miembros son templo del Espíritu Santo. Pacta tu cuerpo, porque tu cuerpo bajo pacto no puede ser tocado por la maligna enfermedad, no puede ser tocado por problemas de vandalismo. Quizás los impíos se levanten para quererte hacer algo, solamente lo intentarán, pero ángeles del cielo te rodearán, porque tu cuerpo y tu vida están pactadas con el Señor. Aleluya. Pacta tu cuerpo con el Señor. Hay personas que Dios quizás de su esposo no está aquí,